Muy bien, queridos hermanos, vamos a comenzar el Concilio de Nicea. Nosotros estamos haciendo un estudio de los padres de la Iglesia, estudiando el misterio de Dios, el misterio de la Santísima Trinidad. Y hoy toca el Concilio de Nicea que comenzó en el 325 después de Cristo. Aquí lo que estamos viendo en esta introducción es que el emperador que estaba en entonces fue Constantino. Y aquí hubo un revuelto muy grande, ¿verdad? Con con lo que era la fe. Constantino trajo la paz y la unidad en el imperio bajo el lema del cristianismo. Ese va a ser la religión de todo el imperio. Pero claro, ahora aquí está viendo que incluso los mismos obispos, los mismos sacerdotes se están peleando, ¿no? Hay conflictos entre ellos por diferentes motivos de fe. Y créeme, aquí a Constantino le interesaba poco lo que pensara el Papa y los sacerdotes. Aquí lo único que le interesaba a Constantino era la paz. Bueno, este Ocio fue un obispo, fue también una persona con buen talante política y llegó hasta la corte, es decir, era casi la mano derecha de Constantino. Y Constantino siempre se apoyaba en él para asuntos de fe y asuntos de iglesia. Y muy bien, no sé si vos lo recordáis, pero hubo un momento clave en la historia del cristianismo que fue en el 313, que fue el Edicto del Milán. Y ese edicto de Milán fue cuando ya la tolerancia religiosa, ¿no? Ya no había más percusiones, ya no había asesinatos, sino que ya todo el cristianismo era tolerado en el imperio. Entonces ya poco a poco ya eh, hubieron iglesias, pudieron construir templos, eh, es decir, ya llegamos a un punto de una paz bastante buena y donde los cristianos ya podían profesar su fe sin que nadie le persiguiera o lo acusara. Muy bien, aquí pone Arriano, ¿no? Para que vosotros sepáis que nosotros vamos a hablar hoy de Arrio, que era el gran hereje, ¿no? Del Concilio de Nicea. Pues fíjate, ¿no? Que Constantino, a quien, a quien condenó en el concilio, será uno de esos seguidores quien le bautice en su lecho de muerte. Y bueno, la pregunta, ¿por qué se bautizó justamente antes de morir, ¿no? Antes se tenía la creencia de que el bautismo te purificaba y te quitaba todos tus pecados, ¿no? Te dejaba limpito. Entonces uno llevaba al pensamiento, bueno, si me bautizo de joven, tengo una vida muy larga, ¿no? Entonces puedo pecar muchas veces. Entonces, claro, tenemos que tener en el contexto de que lo que nosotros comprendemos como confesión privada en el siglo cuarto todavía no estaba constituido, ¿no? Como nosotros hoy lo conocemos. Entonces estaba el pensamiento de, bueno, estoy toda la vida, cometo mis errores, peco y antes de morir me bautizo y voy limpito al cielo. Entonces había ese pensamiento, ¿no? Es muy curioso. Os voy a contar un poquito la película, ¿vale? Para que no nos perdamos. Constantino se llevó, digamos, se dejó persuadir por la mayoría de los obispos que estaban en contra de Arrio. Pero después del concilio, después más tarde, ya como que ya no se hizo amigo de esos obispos de antes, sino que ahora ya se va a hacer más partidario de Arrio. Entonces vemos aquí que Constantino realmente era un político, ¿ok? Entonces quiero que vosotros veáis, ¿no? Ese punto muy importante de cómo Constantino en un principio se dejaba guiar por algunos obispos y después se dejó guiar por los que él mismo condenó en el Concilio de Nicea. De ahí a que, por ejemplo, cuando murió, quien le bautizó fue un arriano. Entonces estamos aquí viendo de que Ocio fue de parte del emperador para hablar con Arrio y con San Atanasio. Esto fue en Alejandría, ¿ok? Estamos en Egipto, en el actual Egipto. Entonces, Arrio y San Atanasio sí tenían
como una pelea bastante fuerte, ¿no? En torno a lo que es la divinidad de Jesucristo, ¿no? Uno decía que Jesucristo era Dios y el otro decía que Jesucristo no era Dios. Y bueno, pues eso estaba ahí tambaleando y teniendo seguidores uno por un lado, el otro por otro, y al final era eso, estaba rompiendo el imperio, ¿no? Tenemos que también que comprender un poquito a Constantino, que después de tantos años de persecución de la iglesia, después de tantas muertes, después de tantas rebeliones, y que ahora haya llegado a una paz difícil de conseguir, ahora para que dos obispos se peleen, ¿sabes? Y monten ahí un espectáculo. Entonces el obispo mandó a su asesor más, digamos, más llegado, favorito, que fue Osio de Córdoba, a hablar con Arrio y con San Atanasio, ¿no? Para decir, bueno, chicos, o lo arreglamos aquí entre los tres, o esto se va a hacer bastante gordo. No se pudo arreglar y por eso se convocó el concilio de Nicea. Muy bien, fijaros cuántos obispos participaron, 318, un número bastante muy bueno para el tiempo que estamos, ¿eh? En el siglo IV. Entonces estamos aquí hablando de que aquí la figura del centro del concilio no fue el Papa, sino Constantino. ¿Por qué no fue el Papa? Muy bien, porque aquí no se jugaba la fe de las personas. En cierta manera sí, ¿no? Porque estábamos hablando de cosas muy, muy importantes, ¿no? La divinidad de Jesús. Pero Constantino no solamente veía la fe, sino veía la división del imperio en dos. Y si divide el imperio en dos y con modo de pensar, eso le haría mucho daño, ¿no? A nivel político. Entonces, Constantino de primera mano no se quería perder ni un día del concilio y por eso lo presidió. Aunque él no entendiera nada de la Biblia, pero él quería estar allí para, en cierta manera, para poner orden, ¿no? Y para que, vamos, que haya presencia, ¿no? De que, oye, que esto es algo serio. Entonces, este símbolo, ¿vale? Se le llama símbolo al concilio, está dividido en dos partes. Uno va a ser el credo y su exposición, y por último la anatema, ¿no? Es decir, las cosas que no se debe de creer, que están prohibidas. Y muy bien, terminará el concilio con la excomunión de Arrio. Pero eso no significa que aquí acá haya acabado el tema, porque los seguidores de Arrio aún van a seguir y seguir y seguir expandiendo esos pensamientos por todo el imperio, como vamos a ver también. Bueno, vemos aquí que al final Constantino, como sabéis, no estaba viendo la fe, estaba viendo aquí la política, ¿no? A ver quién es el que da más o a ver qué es el que me da más estabilidad. Y bueno, al final hasta Constantino dijo que el concilio de Nicea pues no sirvió para nada. Es algo curioso, ¿verdad? Pero sí, sucedió. Constantino al final se alejó de esos obispos que firmaron ese concilio y precisamente se fue con los condenados, ¿no? Para acercarlo a su corte. Y de tal manera que Atanasio, que fue el gran defensor del concilio, ¿no? Que fue el que se defendió, ¿no? La verdadera fe, ¿no? De Jesucristo, que es verdadero Dios, hasta Constantino lo echó 5 veces, lo desterró, porque se encaró al emperador, ¿no? Por decirle que miraba más el dinero que la fe, ¿no? Por decirle de alguna forma. Solamente miraba la política y los intereses políticos. Y bien, Constantino le levantó la excomunión a Arrio para poder rehabilitarlo otra vez dentro del imperio, pero murió. No le dio tiempo de ser rehabilitado. Qué curioso, ¿no? Que cuando Constantino murió fue cuando perdón, cuando Atanasio volvió, ¿no? Diciendo, ya este loco se ha muerto, pues vamos a volver. Y efectivamente fue así. Después de haberle desterrado 5 veces, dijo, venga, este se ha muerto, pues ahora regreso. Y el imperio fue dividido en los dos hijos de Constantino, ¿no? Si nosotros somos un poquito inteligentes, aquí va a suceder un cisma muy, muy posteriormente, que va a ser el cisma de la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa. Y más o menos surge de esa gran división, ¿no? Más o menos. Pero ya aquí tenemos un poquito del mapa, ¿no? Preparándolo también
para ese gran cisma que va a surgir en el año 1000. Muy bien, ya con este contexto y con este desarrollo ya hemos visto un poquito cómo el Concilio de Nicea se ha gestado, los personajes más importantes y cómo ha ido evolucionando, ¿no? Aquí sobre todo lo que más me importaba era la figura de Constantino y la de Osio de Córdoba. Ahora vamos a centrarnos.